¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a trabajar ahora otro tema porque ya nosotros hemos visto o hemos finalizado lo que viene a ser las infecciones de transmisión sexual, ¿no? La anterior semana vimos este tipo de enfermedades de las que algunos de ustedes también han expuesto, ¿no? Ahora vamos a trabajar las enfermedades transmitidas por vectores. Para empezar, primero tenemos que saber qué cosa vienen a ser vectores, ¿no? Existen diferentes tipos de vectores. Unos de ellos, algunos de ellos vienen a ser estos, pueden ser insectos, pueden ser roedores, pueden ser otro tipo de animales que pueden transmitir o llevar la enfermedad hacia otras personas u animales, ¿no? Pero estos vectores no se enferman, no tienen la enfermedad, sino que solamente la transportan. Pero específicamente en estas enfermedades que nosotros vamos a trabajar, se llaman enfermedades metaxénicas, así se llama, metaxénicas. Y son transmitidas por vectores hematófagos, o sea, por medio de insectos que se alimentan de la sangre, ya sea de animales o ya sea de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas de estas enfermedades como la malaria, que sí es conocida, ¿no? Que también la tenemos aquí en el Perú, también llamada paludismo. Tenemos el dengue, que se ha dispersado con gran facilidad a nivel nacional, la bartonelosis, la leishmaniasis, la tripanosomiasis, que viene a ser transmitida por un vector diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Porque nosotros siempre vemos lo que son, eh, lo que viene a ser zancudos o mosquitos, ¿no? Pero en este caso viene a ser a través de otro tipo de insecto. Y tenemos pues la fiebre amarilla, ¿ya? Primero, vamos a definir qué cosa vienen a ser las enfermedades metaxénicas. Las enfermedades metaxénicas son enfermedades transmitidas por un vector hematófago. O sea, quiere decir aquella que se alimenta de sangre. Hemato significa sangre, fago significa comer. Vienen a ser enfermedades que se transmiten por insectos específicamente que se alimentan de sangre, que puede ser sangre animal y también humana. Aquí vemos un esquema en el cual tenemos, por ejemplo, a una persona con la enfermedad, supongamos con el dengue, ¿no? Viene un vector y se alimenta de su sangre, llevando esa sangre que tiene este microorganismo y pica a otra persona, una persona que está sana, y es ahí donde se transmite. Y ojo, no es necesario que las dos personas estén en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en el mismo espacio. No puede ser, pues, de repente en lugares diferentes, como por ejemplo en casas vecinas, puede ser a diferente hora. Entonces, ese viene a ser característico de las enfermedades metaxénicas, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser los mecanismos de transmisión? ¿De qué manera se puede transmitir lo que es las enfermedades metaxénicas? Tenemos dos formas. Una que viene a ser por medio de la inoculación y otro que viene a ser por medio de la contaminación. A ver, vamos a ver cada una de ellas a qué se refiere. Cuando es inoculación, se refiere a que el agente infeccioso es introducido al huésped por medio de una picadura. Aquí, por ejemplo, tenemos un zancudo, ¿no? Este zancudo, vamos a acercarlo un poquito más. Este zancudo, al momento de querer alimentarse, introduce como una especie de lanceta que se llama probóscide. Este
Este como si fuera una aguja ingresa, pero para poder alimentarse de sangre necesita inyectar una sustancia anticoagulante. Evita que la sangre, mientras se esté alimentando, evita que esa sangre se coagule, ¿no? Y se obstruya. Entonces, al momento de introducir su lanceta, al momento de producir esa sustancia, es ahí donde puede inyectar el agente infeccioso, ¿ya? A eso se refiere con inoculación. Pica y ahí se introduce el microorganismo. En cambio, existe otro tipo de, eh, de forma de transmisión que es, ay, disculpa, a través de la contaminación. ¿Qué viene a ser contaminación? Miren, ¿no? Este es otro tipo de insecto en el cual, mientras este insecto ingresa, sí, si bien es cierto, también pica, pero al mismo tiempo que se va alimentando, va depositando sus heces sobre la piel, ¿no? Mire, la picadura está por acá, pero deposita sus heces por aquí, cerca. Cuando un insecto te pica, ¿qué es lo primero que hace una persona? Da comezón y Ajá, ganas de arrastrarlo. exacto. Empieza a tener escozor, comezón y se rasca. Al rascarse, va a arrastrar con sus uñas, con sus dedos, hacia el lugar de la picadura y va a ingresar este microorganismo. Por eso es que ahí es donde se contamina. El insecto no ha introducido directamente el agente infeccioso, sino que ha sido a través de las heces, ¿no? O de otros fluidos que pueda eliminar, ¿ya? Listo. Entonces, estas dos formas de transmisión. Uno por inoculación, por la misma picadura, lo inyecta. En cambio, este es por contaminación. Factores condicionantes. ¿Qué significa? Existen factores de riesgo para la presencia de estos vectores. Porque si no hubiera estas condiciones, pues no habría ningún problema y no existirían los vectores, ¿no? Y si no hay vector que lo transmita, tampoco va a existir la enfermedad. Pero existen estos cuatro factores, ¿no? Tenemos uno de estos factores que viene a ser el factor climatológico. ¿En qué época del año es que aparecen más de estos vectores, de este tipo de insectos? En la época de lluvias, licenciada. En la época de lluvias, ¿no es cierto? Entonces, el clima, los climas donde hace más calor, los climas que son normalmente tropicales, subtropicales, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece, tiene el mayor tendencia a aparecer este tipo de insectos que son los que transmiten estas enfermedades, ¿no? Después tenemos el factor económico. ¿Por qué el factor económico? ¿Influye? Sí, influye bastante.
personas que viven en extrema pobreza, que no tienen los servicios básicos, no tienen agua, desagüe, entonces genera la presencia de este tipo de vectores, ¿no? El movimiento migracional. Normalmente las personas van migrando o van cambiando de lugar de residencia para mejorar sus condiciones económicas. Eso es algo lógico, ¿no? Quieren surgir, quieren progresar, entonces muchas de estas personas se trasladan normalmente a los lugares más poblados. Entonces, al inicio, cuando empieza esta migración de personas, no siempre tienen un lugar donde vivir. Bueno, pues pasan a o llegan y empiezan a residir o empiezan a vivir en lugares donde no hay pues las condiciones necesarias para poder tener las necesidades básicas, ¿no? Entonces, esto también puede generar, ¿ya? Porque no solamente el hecho de no tener agua y desagüe, sino también el hecho de que se acumule la basura, de que haya humedad, de que haya presencia de que no tengan un buen cuidado en lo que viene a ser la eliminación de sus deposiciones o de sus excreciones, ¿no? Entonces todo eso llama a que pueda generarse la presencia de este tipo de vectores. También los lugares agrícolas, zonas donde existen bastantes plantas, donde existen bastantes sembradíos y eso también pues genera humedad y al generar humedad también se produce lo que es la presencia de este tipo de insectos, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser los grupos de riesgo? ¿Quiénes vienen a ser las personas más vulnerables frente a este tipo de enfermedades metaxénicas? Tenemos, por ejemplo, a los niños menores de 5 años, ellos que, bueno, ya sabemos que sus defensas no siempre van a ayudarlos a superar estas enfermedades, ¿no? También tenemos a los adultos mayores, especialmente a los mayores de 65 años, y también tenemos a las mujeres gestantes. Estos son los tres grupos de riesgo más comunes para frente a este tipo de enfermedades, pero también tenemos que considerar que hay zonas de riesgo, por ejemplo, las zonas donde se presentan las condiciones necesarias para que se reproduzcan estos vectores, ¿no? Por ejemplo, los lugares donde guardan grandes cantidades de agua envasada, donde hay humedad, donde de repente también no tienen una buena limpieza, hay lluvias, etcétera, ¿no? Existen muchos factores de riesgo. Vamos a empezar con la primera enfermedad. Tenemos lo que es la malaria, ¿ya? La malaria, también conocida como paludismo. Esta enfermedad, la malaria o también llamada paludismo, es generada o es producida por el agente etiológico, el microorganismo o el agente que produce la enfermedad se llama Plasmodium falciparum, porque existe otro tipo de Plasmodium, ¿no? El Plasmodium que se presenta, por ejemplo, en otras regiones a nivel mundial como África, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de agentes, pero aquí normalmente se produce por el Plasmodium falciparum. Es un parásito, no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, es un parásito, ¿no? Es un parásito microscópico. ¿Cuál viene a ser su reservorio? O sea, ¿quién viene a ser el vector que transmite este parásito? Viene a ser el mosquito del tipo Anopheles, porque existen también diferentes variedades de mosquitos y no todos los mosquitos tienen este tipo de o pueden alojar en su organismo este parásito.
¿no? Así como igual que el dengue, no todos los zancudos, no todos los vectores tienen, ¿no? Esa, no tienen, no son de la variedad o de la especie para poder tener esta o transmitir esta enfermedad. ¿Ya? Entonces acuérdense, ahí vayan acordándose. La malaria, también llamada paludismo, producida por el Plasmodium falciparum, que es un parásito, y transmitida por el vector mosquito Anófeles, del tipo Anófeles. ¿Cómo se transmite? Vamos a ver. Se transmite de la siguiente manera. Viene el mosquito que tiene ya el parásito dentro de su organismo, se alimenta de la sangre de una persona sana y es ahí donde inyecta este parásito, ¿no? Como el mosquito busca un vaso sanguíneo para poder alimentarse, inyecta estos parásitos en esa sangre. Este parásito viaja por la sangre buscando un lugar donde reproducirse, donde crecer y llega hasta el hígado. O sea, viaja a través de la sangre llegando hasta el hígado. En el hígado, mientras se produce su tiempo de incubación, el tiempo que le va a demorar en crecer, en desarrollarse, en reproducirse, va a estar en el hígado, ¿no? Después este parásito cuando ya maduró, se va a liberar y de nuevo va a regresar a la sangre. Al regresar a la sangre, ¿a qué células va a atacar? Va a atacar a los glóbulos rojos. Y es ahí donde recién aparecen los síntomas, ¿no? Después de 5, 7 días, después de eso, ¿no? Después de haberse producido la picadura del insecto. No es que te pica el insecto y al otro día ya vas a tener los síntomas. No, no es así, ¿no? Se produce después de un tiempo, cuando el parásito se ha reproducido, ¿no? Muy bien, entonces este es el recorrido que hace el parásito para poder llegar y ocasionar pues lo que viene a ser la enfermedad, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, es el mosquito, se alimenta y va a picar a una persona inyectando el parásito. El parásito viaja por la sangre buscando al hígado. Una vez que está en el hígado va a madurar, en el hígado va a reproducirse y una vez que ya está listo, nuevamente regresa a la sangre. Al regresar a la sangre se va a adherir o va a dañar los glóbulos rojos y es ahí donde aparecen los síntomas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Licenciada, ese parásito en el hígado se reproduce, no es solo uno. Claro, ahí es donde se reproduce, ¿no? En el hígado, ahí se aloja. Por eso es que este tipo de enfermedades, así como el dengue, afecta al hígado y al dañar a los glóbulos rojos puede producir una hemorragia, ¿no? Cuando se complica. ¿A los cuántos días del picazón de los mosquitos la persona tiene síntomas ya? A partir de los 5 o 7 días. Ah, ya, licenciada. ¿Y esos síntomas recibe cuando ya el parásito ya se está reproduciendo? Cuando ya se ha reproducido y de nuevo ha regresado a la sangre para poder atacar a los glóbulos rojos. Ujú. Sí, claro. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más? Listo. A ver, ¿qué síntomas genera?
la malaria o también llamada paludismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, una de ellas, o sea, afecta a todo el cuerpo, si bien es cierto, ¿no? Pero hay algunos órganos que se ven más afectados que otros. Tenemos, por ejemplo, empieza a producir dolor de cabeza, así como todas las enfermedades metaxénicas, la mayoría siempre va a generar dolor de cabeza, ¿no? Dense cuenta que el dengue, la malaria, la fiebre amarilla, lo que es lo que viene a ser la leishmaniasis, la Zika, el chikungunya, todas casi tienen los mismos síntomas, casi. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo puedo diferenciar, no? ¿Cómo puedo saber si se trata de dengue, si se trata de malaria? ¿Cuál? Porque siempre hay algo que lo diferencia. La mayoría de sus síntomas pueden ser muy parecidos, son muy similares, pero siempre hay algo que lo va a diferenciar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la malaria, hay dolor de cabeza. También se presenta lo que es fiebre, ¿no? Pero temperaturas elevadas, no es una fiebre de solamente va a tener 38,5, no, tiene 39,5. Si no se controla, la temperatura va a seguir elevándose, elevándose, ¿no? Y eso no es bueno tampoco. La fiebre se va a manifestar por lo menos por 2 o 3 días. Es bien persistente la fiebre. En lo que es el sistema muscular, va a empezar a sentir fatiga, dolor muscular, le duele el cuerpo, ¿no? Malestar, va a tener dolor de espalda. En la piel va a tener sensación de frío, va a empezar a sudar frío también, producto de la fiebre. Listo, a ver. Después también, aquí es donde de repente muchas personas van a empezar a confundir, ¿no? Los síntomas con una gripe o con un resfrío, porque va a empezar a tener tos seca. El vaso. El vaso viene a ser, bueno, no se escribe así, está errado aquí, ¿no? El vaso se escribe de esta forma. Ha habido un error en esta imagen. Ya está. El vaso, ahí está. Ajá. Es un órgano que viene a ser el reflejo del hígado. En este vaso va a haber también inflamación, se va a inflamar y eso no está bien. El vaso viene a ser un órgano que pertenece al sistema inmunológico, o sea, pertenece a nuestra defensa. Por lo tanto, cuando este vaso se inflama, significa que no hay algo que está fallando, ¿no? De repente no está produciendo la suficiente cantidad de glóbulos blancos o por el contrario la infección está muy fuerte, muy severa, por eso es que está generando lo que nosotros conocemos como esplenomegalia. Así se llama, ¿ya? Cuando hay inflamación del vaso se llama esplenomegalia. O sea, un crecimiento muy exagerado del vaso. En el estómago va a presentar náuseas, vómitos, inclusive eso va a generar de que piensen que es también una infección gastrointestinal, ¿no? ¿Dónde es que se va a diferenciar aquí en estos síntomas? La persona de un momento a otro va a presentar anemia.
va a tener eh, una palidez, porque como ya les había mencionado, el parásito, como ataca los glóbulos blancos, entonces va a haber una baja de glóbulos rojos, perdón, va a atacar a los glóbulos rojos, entonces eso va a generar como consecuencia la anemia, debido a que este parásito se alojó en el hígado, va a producir un daño a nivel del hígado también, produciéndose lo que es la ictericia. ¿Qué cosa es la ictericia? ¿Qué viene a ser la ictericia? ¿Las heridas, licenciada? No, a ver, ¿qué es ictericia? Piel amarillenta, Miss. Ujú, muy bien, es la coloración amarillenta de la piel. ¿Y eso a consecuencia de qué? De que está fallando el hígado, ¿no? Y como ya había mencionado anteriormente, el parásito pues se aloja en el hígado, ¿no? Va a presentar hepatomegalia, que es un crecimiento anormal de lo que es el hígado. E inclusive puede llegar a lo que es el estado de coma. Si se complica mucho, puede llegar a un estado de coma, ¿ya? Entonces, miren todo. Como les dije, en otras enfermedades metaxénicas va a presentar fiebre, sí. Va a presentar dolor de cabeza, dolor muscular, sensación de fatiga, por supuesto que sí. Pero ¿dónde es que se va a diferenciar la malaria? La malaria va a diferenciarse en la esplenomegalia, o sea, crecimiento del vaso, y hepatomegalia, ¿ya? Hay crecimiento del exagerado del hígado y del vaso. ¿Y cómo se va a detectar eso? Porque la persona va a empezar a sentir dolor en esta zona del abdomen, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la malaria? La malaria, primero se tiene que detectar si la persona es sospechosa a esta enfermedad. ¿Cómo es que sospechamos? Primero por la fiebre, ¿no? Por eso dice acá, caso probable, que presenta sintomatología, en especial fiebre que no cede, o sea, fiebre que no pasa así nada más, ¿no? Cuando una persona llega al hospital, por ejemplo, por emergencia o por consultorio, y se le preguntan los síntomas y dice que ha tenido fiebre por 3 días, que no le pasa, toman medicamentos para la temperatura y no cede, que tiene fiebres altas, entonces ese es un caso probable, se le considera como un caso sospechoso, ¿no? Y más aún si vive en una zona que es de peligro, o sea, una zona donde se presentan varios casos, ¿no? Para ello, ahí se le toma esta muestra, que se llama la muestra de gota gruesa, la de gota gruesa. Y es así, se llama así porque se le hace un pequeño piquete, un hincón en el pulpejo del dedo y se deposita una gota
valga la redundancia, gruesa en esta lámina y después se manda a analizar. El personal de laboratorio lo analiza para poder detectar el parásito. ¿Recuerdan que yo les había mencionado que el parásito al momento de ingresar va a estar circulando por la sangre, ¿no? Entonces, por eso es que la muestra tiene que ser de sangre, ¿ya? El caso, confirmado es cuando ya en el laboratorio se ha confirmado la presencia del parásito, ¿no? Y ya cuando se ha hecho esta primera prueba, que es la gota gruesa, se le pide un hemograma. ¿Qué cosa viene a ser un hemograma? Análisis de sangre, licenciada. ¿De qué específicamente? De la gota gruesa, Miss. No, 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 no. La gota gruesa es una cosa. El hemograma, ¿qué cosa viene a ser? El análisis de la sangre, licenciada. Claro, un análisis completo de sangre. El análisis completo de sangre, ¿por qué se pide? Se pide un análisis completo para poder saber si qué tanto ha afectado el parásito, ¿no? Como les dije, como está circulando por la sangre y por el hígado no solamente tiene una función digestiva, o sea, no va a tener una función solamente para la alimentación, para la digestión, sino que también el hígado cumple una función produciendo glóbulos rojos, produce glóbulos blancos, se encarga de eliminar las toxinas, se encarga de renovar las células de la sangre, o sea, tiene otras funciones también, ¿ya? Entonces, por eso es que se le pide este hemograma. Al hacer un análisis completo de sangre, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a detectar qué cantidad de glóbulos rojos hay, si está dentro de los valores normales, qué cantidad de glóbulos blancos, porque si estos glóbulos blancos están elevados, significa que la infección está presente, ¿no? También se le pide, o bueno, dentro del hemograma también se evalúa la cantidad de plaquetas. Y las plaquetas son las encargadas, las células encargadas de coagular, de formar la coagulación, ¿no? Entonces, para evitar las hemorragias. Si estas plaquetas están muy bajas, el riesgo de hemorragia es muy alto, ¿no? Listo. Entonces, por eso es que se pide el hemograma completo para saber cuánto están los valores normales de las células sanguíneas. Listo. El tratamiento. El tratamiento viene a ser basado en un grupo de medicamentos que se llaman quinolonas, ¿ya? Que específicamente se utilizan para el paludismo. Viene a ser un medicamento que va a controlar a estos parásitos. Tenemos la cloroquina, tenemos también, o sea, todo el grupo, por eso no les he mencionado uno por uno, sino el grupo de quinolonas, así se llaman a estos medicamentos, ¿no? Porque el médico tiene que ver qué tipo de medicamento le va a dar, qué dosis, por cuántos días, ¿no? Porque al ser un parásito, esta enfermedad sí tiene tratamiento, ¿ya? A diferencia de los virus ya ustedes saben, como ya les había mencionado, no tienen un tratamiento, ¿no? La forma de prevención. ¿Cómo podemos prevenir o evitar de que nos dé, por ejemplo, malaria o paludismo? Por ejemplo, tenemos
el uso de las mosquiteras o esas mallas, ¿no? Para evitar la proliferación. Ojo, pero el hecho de que usemos estas mosquiteras no significa que ya nos va a proteger del todo. No, no siempre, porque a veces inclusive se pueden quedar impregnados, ¿no? En estas mallas. O sea, el mismo vector, el mismo zancudo, el mosquito, ya, o es lógico, ¿no? Por querer sobrevivir. De todas maneras, siempre hay que tener precaución, ¿no? El uso de repelentes, que pueden ser repelentes usados en la piel, que ahora se utilizan bastante, los repelentes en la piel, o si no, este tipo de espirales, ¿no? Que se utiliza. Hay diferentes tipos de repelentes, repelentes que se usan de manera tópica, o sea, que se echan en la piel. Hay otros que se utilizan como, por ejemplo, estos espirales. Hay otros tipos de repelentes que también se utilizan que son naturales, ¿no? Por ejemplo, algunas personas lo que hacen es quemar eucalipto, eso ahuyenta, ¿no? Como si estuvieran fumigando. Después también utilizan, hay unos que han salido ahora último, que son unos frascos líquidos que se conectan a lo que vienen a ser los tomacorrientes, o sea, los enchufes, y por medio del calor se va evaporando y eso va a generar también que ahuyente este tipo de mosquitos, ¿no? También a cierta hora cerrar las ventanas, porque recordemos que los mosquitos y los zancudos que normalmente transmiten estas enfermedades no son los que pican de noche, no son los que están de noche, sino los que están de día, al atardecer, plan de 5 o 6 de la tarde, cuando todavía hay luz del día, porque a ellos les gusta buscar lo que es la oscuridad, ¿no? Y se encuentran debajo de las mesas, debajo de las sillas, debajo de las camas. Entonces, cuando nosotros estamos sentados ahí de repente sentados para comer, para cenar, bueno, ahí es donde pues puede producirse la picadura, ¿ya? Entonces cerrar las ventanas a cierta hora. Y si, bueno, es una zona donde hace demasiado calor como para poder tener las ventanas cerradas, utilizar unas mallas protectoras, pues, ¿no? Abrir las ventanas y usar estas mallas para evitar el ingreso de estos mosquitos. Eso va a ayudar a reducir el riesgo de picadura. También cuando nosotros salimos y sabemos que va a haber presencia de estos vectores, porque hay lugares y hay zonas donde proliferan más, ¿no? Especialmente donde hay humedad. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos utilizar ropas de manga larga, podemos utilizar, por ejemplo, pantalones, claro, de colores claros, ¿no? Para evitar el calor, ¿no? Entonces también ahí eso va a evitar las picaduras. Y sobre todo que siempre va a haber campañas de fumigación, ¿no? En los lugares donde hay mayor humedad, en los lugares de mayor riesgo, va a haber fumigación en zonas públicas, en los parques, va a haber fumigación en las casas, también va a haber fumigación en los cementerios, que es ahí donde también se producen los vectores, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a la malaria o paludismo? Ninguna, licenciada. Listo, entonces vamos a continuar. Ahora pasamos a otra enfermedad que viene a ser el dengue, ¿no? El dengue viene a ser una enfermedad que es bastante conocida. Se ha hecho bastante, o se hace, ¿no? Bastante campaña para evitar
la proliferación de esta enfermedad y sobre todo para evitar la reproducción de los vectores que producen esta enfermedad. El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, así igualito que en el caso de la malaria, ¿no? ¿Quién viene a ser el agente infeccioso? El agente patógeno, el que produce la enfermedad. Aquí en este caso ya no es un parásito, sino es un virus. Es un virus de la familia Flaviridae, ¿no? Inclusive existen cuatro tipos, porque normalmente nos dicen, ay, pero a mí me han dicho que el dengue solamente da una vez nada más. Claro, da una vez, pero existen cuatro tipos de virus. El DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Si ya te dio el DEN 1, entonces ya no te va a dar de ese tipo específicamente, ¿no? Ahora te va a dar de otro. Pero a medida que te va dando otro tipo, otra variedad de virus, ¿cuál es el problema? Que se va complicando más. O sea que, por ejemplo, si sentiste que la primera vez que te dio dengue te sentías como morir, te dolía el cuerpo, te sentías muy mal, en la segunda oportunidad va a ser mucho más complicado, ¿no? Y el riesgo de que tengas dengue hemorrágico aumenta también, ¿no? Por eso les digo, hasta 4 veces nos puede dar dengue inclusive. El periodo de incubación puede ser entre 3 y 14 días, aproximadamente de 5 a 7 días, igual que el anterior, ¿no? O sea, te pica el mosquito y puedes presentar la enfermedad a los 3 días, así que también como puedes presentarlo a los 14 días, después de 14 días. Tanto tiempo, sí, porque a veces el virus puede demorarse en incubar, en reproducirse. El Perú cuenta, como menciona ahí, con 47 laboratorios implementados en 22 regiones. O sea, de las 25 regiones que tenemos en el Perú, 22 tienen laboratorios para poder diagnosticar el dengue. El informe de situación en el 2023, por ejemplo, hasta el 18 de mayo, hubieron 82.487 casos, ¿no? De los cuales 67 fueron fallecidos y 23 fallecidos en investigación, que todavía no estaban confirmados si era por el dengue o no, pero eso era hasta el 2023. Ahora imagínense en el 2024 cómo fue la situación epidemiológica del dengue, ¿no? En el año 2024, y eso depende muchísimo también de los gobiernos, ¿no? Miren, por ejemplo, en el año 2024 hubo 125 fallecidos, 125, o sea, miren, casi el doble, ¿no? Aumentó la cifra de fallecidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No está resultando de una manera adecuada la forma de prevención, no se está tomando en serio, no existe de repente un presupuesto para poder contratar personal para que haga campañas en el caso del dengue. Gracias a Dios en este año pues
no se ha reportado la magnitud de casos de dengue como en el año 2024. En el año 2024 sí fue bastante fuerte, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, fue un aumento demasiado excesivo en el 2004. Hubo una alerta epidemiológica todavía, inclusive, con respecto a la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues los lugares más afectados en el año pasado. ¿Por qué les hablo del año pasado? Porque el 2025 todavía no ha terminado, ¿no? Entonces, podemos hablar de los años que ya finalizaron. En 2024, por ejemplo, los departamentos o las regiones que se vieron más afectadas fueron San Martín, Loreto, Piura, Cajamarca, Amazonas, Tumbes y Ucayali, ¿no? Eso no quita que también otros tipos de otras regiones estuvieron también en alerta, como es el caso de Lima y como es el caso del Ica, ¿no? También estuvieron ahí en observación, ¿no? Muy bien. El reservorio o el vector que transmite el dengue viene a ser el mosquito del tipo Aedes aegypti, ¿ya? Miren, diferente al anterior, ¿no? El anterior era un mosquito llamado Anófeles, ¿ya? De tipo Anófeles. En cambio, este es el Aedes aegypti. Obviamente, el que transmite la enfermedad, los vectores vienen a ser hembras. Nunca va a ser un mosquito o un zancudo macho. ¿Y por qué es esto? Porque las hembras son las que se alimentan de sangre para poder producir los huevos. En cambio, el macho se alimenta del néctar de las flores, ¿no? De las plantas. Entonces ahí nosotros tenemos que ver también, pues, ¿no? Es la que va a producir los huevos, por eso es que necesita mayor alimentación. ¿Cómo se propaga? De la misma manera, no? Licenciada, pero en este caso es que el zancudo primero pica a la persona enferma, ¿cierto? Claro, igual, igual. Si no, ¿cómo transmitiría o cómo llevaría, ¿no? ¿Cómo transportaría la enfermedad? Listo, entonces así igualito, ¿no? Viene el mosquito, pica a una persona que está con el dengue ya, entonces este mosquito ya está transportando el virus del dengue, pica a una persona que está sana y por lo tanto, como está inyectando el virus, ¿no? Cuando se alimenta, inyecta el virus, entonces ahí es donde se propaga la enfermedad, ¿no? Listo. ¿Cuáles vienen a ser los síntomas? ¿Cuáles vienen a ser las manifestaciones más comunes del dengue? Ojo, miren, ya hemos visto el paludismo, en donde se produce pues un problema a nivel de lo que es el hígado y de lo que viene a ser el vaso, ¿no? Habíamos visto que hay un crecimiento anormal de estos dos órganos, una esplenomegalia y una hepatomegalia. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es fiebre súbita mayor a 38 grados. O sea, ya ven, se dan cuenta que son muy parecidos. Aumenta la temperatura, hay fiebre y por lo tanto va a tener escalofrío, ¿no? Va a tener aquí y empieza un poco lo que es la diferencia. Mientras que en la malaria empieza a tener dolor muscular. Aquí, muy aparte del dolor muscular, también va a tener dolor de huesos y de articulaciones, como si la estuvieran partiendo los huesos. El dolor es tan intenso para las personas que han manifestado el dengue que dicen que no tienen ni fuerzas ni siquiera para pararse, ¿no? Inclusive, algunos han manifestado que hasta le duele hasta respirar, ¿no?
O sea, no es igual para todos, claro, ¿no? El dolor. Algunos de repente son un poco más resistentes y en otros casos sí han presentado la forma más severa, ¿no? Y por eso es que presentan más dolor. El dolor de cabeza es muy intenso también, demasiado intenso. Va a empezar a tener también dolor detrás de los ojos. Miren, esta es otra característica. Detrás de los ojos, de los globos oculares, sienten un dolor que empieza a aumentar con el movimiento. Si la persona de repente está bajo el sol o de repente hace movimientos bruscos, el dolor detrás de los ojos aumenta, ¿no? Otra de las cosas que también vamos a ver en algunas personas es que empieza a aparecer erupción en la piel. Va a empezar como una especie de manchitas rojas, ¿no? Va a empezar a crecer erupción, o sea, como si fueran granitos en la piel. Eso puede manifestarse mientras la persona inicia con el dengue o de repente cuando ya está finalizando el dengue, recién aparecen estas manchas. Y en otras personas, pues no. Es diferente en cada uno. ¿Y por qué aparecen estas manchitas rojas en la piel? Porque como este virus afecta a las plaquetas, va a ser como unas pequeñas petequias, ¿no? Como unas manchitas rojas que vienen a ser un pequeño sangrado pequeñito, ¿no? Que se da a nivel de la piel. Después va a tener sensación, no va a tener apetito, probablemente puede ser que tenga diarreas, náuseas, vómitos. Ojo, esto ya son signos de alarma. Cuando tiene diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal en el dengue, definitivamente tiene que acudir inmediatamente al centro de salud. Eso no lo podemos dejar pasar, porque a veces pensamos que es una infección gastrointestinal y si le dan antibióticos puede empeorar la situación. Por eso no es bueno automedicarse, ¿no? Entonces, es normal que tenga fiebre, es normal que vaya a tener dolor intenso de cabeza, de cuerpo, el dolor detrás de los ojos, pero ya no podemos dejar pasar lo que son las náuseas, vómitos, dolor abdominal y mucho menos la diarrea, ¿ya? Entonces eso significa que se está complicando la situación y sobre todo pues a la persona que tiene dengue hay que hidratarla, tiene que hidratarse bastante, tomar bastantes líquidos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno de los factores de riesgo viene a ser que la persona haya tenido dengue anteriormente. Como les dije, existen cuatro variedades de virus, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Entonces, si ya ha tenido dengue, eso complica más la situación. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que la siguiente vez sea más intenso, más severo, es bastante alto, ¿no? Que la mujer esté embarazada también es un factor de riesgo para tener complicaciones, que tenga una enfermedad crónica, que tenga, por ejemplo, hipertensión, diabetes, asma, obesidad, que la persona sufra de alguna enfermedad crónica, ¿no? Entonces, o por ejemplo, una enfermedad como que tenga, está relacionado con algún tipo de cáncer. Entonces, eso complica más la situación. Los menores de 2 años y los mayores de 65 años son los que están en mayor riesgo de tener o de que se complique el dengue, ¿no?
Es así como se manifiesta. Ana.
Ya, disculpen chicas que mi internet está fallando y recién he podido activar mi audio nuevamente. A ver, para poder finalizar ya con el dengue y ya mañana continuamos con las demás enfermedades. A ver, entonces, por ejemplo, en lo que viene a ser la forma, ¿no? Cómo se reproduce este vector, es bastante rápida, es bastante común. Por ejemplo, aquí la hembra pone huevos en las superficies cerca del agua. Eso quiere decir que va a encontrar un lugar húmedo. Por ejemplo, puede ser envases, puede ser tinas, puede ser, por ejemplo, floreros, y va a depositar, pues lo que va a buscar es esta zona de humedad para poder depositar los huevecillos. Y por eso siempre se recomienda que se lave los bordes, ¿no? De los envases, especialmente donde nosotros recolectamos el agua. Entonces ahí ya está. Deposita los huevos, puede poner hasta 150 huevos a lo largo de su vida. ¿Cuánto tiempo puede vivir? Puede vivir, depende, ¿no? Puede vivir una semana, puede vivir inclusive hasta 40 días. Después, estos huevos, miren cómo se ve. Voy a acercarlo para que ustedes puedan visualizar, para que se pueda ver claramente cómo es que deposita tanta cantidad, ¿no? Estos son los huevos vistos a través de un microscopio. Pero aquí, miren, por ejemplo, se dejó un envase y miren, todo alrededor del nivel del agua, este insecto, este vector ha depositado estos huevos, ¿no? Estas larvas se van a desarrollar en el agua y parecen unos gusanitos. Si es que han tenido la oportunidad de observarlos, parecen unos gusanos que van a estar ahí desplazándose en todo el agua, ¿no? Estas larvas van a ir desarrollándose y se van a formar en pupas, que es en la última parte cuando ya se va a liberar lo que viene a ser el mosquito, ¿no? Y después el mosquito emerge o sale y ya se convierte en un mosquito adulto que nuevamente va a volver el ciclo a repetirse si es que no se controla la cantidad de vectores. El ciclo puede durar de 7 a 10 días. El proceso, todo este proceso que les estoy mencionando puede durar ese tiempo, ¿no? Clasificación del dengue. El dengue puede clasificarse como el dengue común, el dengue clásico, en donde va a tener los síntomas característicos que viene a ser la fiebre, el dolor de cabeza muy intenso, el dolor de articulaciones y músculos, pero ya no es normal que se presente, como les dije, dolor de abdomen, náuseas, vómitos, ya no, ya. Eso ya significa que viene a ser un paso a las complicaciones. Y tenemos el dengue hemorrágico, que es muy, muy peligroso, que probablemente la persona no ha guardado reposo, no se ha hidratado, no se ha no ha mantenido las recomendaciones, ¿no? Entonces empieza a sangrar por la nariz, por las encías, va a tener, nosotros le vamos a levantar los labios, vamos a pedirle que abra la boca y en las encías se va a ver, ¿no? El sangrado ahí va a estar muy, muy enrojecido. Va a haber hepatomegalia también, pero va a empezar a presentar pues sangrados inclusive hasta debajo de la piel, se van a formar moretones, ¿no? Y eso no está bien, eso es bien complicado. Miren, ahí está. Estos son el sangrado que puede tener, ¿no? Interno. Empieza a sangrar la nariz, inclusive miren, hasta en la conjuntiva del ojo empieza a sangrar, ¿no? Esto ya es complicado, porque para que una persona que tenga dengue hemorrágico, para que se recupere, es más tiempo, más difícil. ¿Cómo se diagnostica? Se hace un diagnóstico diferencial para poder detectar o descartar otro tipo de enfermedades. Le van a pedir examen de sangre, un hemograma.
¿ya? Este hemograma va a permitir saber la cantidad normal de los valores de la sangre, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, de plaquetas, ¿no? Entonces todo completito le van a pedir. Acuérdense, si la persona tiene las plaquetas muy bajas, entonces eso significa que el paciente puede tener peligro de hemorragia. Y recuerden, ¿cuál es el órgano que yo les dije que puede verse afectado? Que por eso es que también empiezan las complicaciones. Se los dije en la anterior. El El hígado, vaso, El licenciada. el hígado, vaso, el el- hígado, está bien, el hígado, ajá, el hígado, ¿no? Claro, en el anterior eran dos, el vaso y el hígado, pero en este, en el dengue, se complica el hígado, ¿ya? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Listo. ¿Cuál es el tratamiento? Como no hay una forma de eliminar el virus, porque acuérdense, es un virus, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Ahí nosotros vamos a ver que el tratamiento es para poder disminuir los malestares, los síntomas, ¿no? Pero como es viral, tiene que seguir su curso, tiene que terminar, finalizar, ¿no? Completar su ciclo. Hay que hidratarlo, tiene que tomar bastantes líquidos. Si es posible, puede tomar lo que son esos hidratantes, ¿no? Los sueros de hidratación oral. O como hacen algunas personas, pues no, o algunos, no sé si ustedes habrán escuchado, les dan, por ejemplo, agua de coco, les dan agua de, ay, ¿cómo se llama este? No me acuerdo de qué hoja es. Hay una hoja que les dan cuando tienen cuando tienen dengue. No sé si es. Malva, licenciada. Hay varios, ¿no? Hay varios, pero lo importante es que la persona esté hidratada, se hidrate. Y no es que le obliguemos a tomar agua, sino que nosotros le vamos a ir dando conforme la persona pueda tolerar. Porque si nosotros también le damos de golpe, le decimos que tome abundante cantidad de agua, lo único que vamos a hacer es que tenga náuseas y vómitos y vamos a perder, ¿no? Lo que ha tomado. Entonces no es conveniente. Después tenemos lo que es el reposo. Como ya habíamos mencionado, el órgano que se ve afectado es el hígado y cuando el hígado no funciona, la persona tiene que reposar. O sea que no tiene que ir a trabajar, no tiene que hacer esfuerzo, no tiene que hacer ejercicio, no tiene que estar ni siquiera en casa barriendo de pie, no, tiene que estar en reposo absoluto. Por eso, exclusivo, guardar reposo en cama, ¿no? ¿Qué medicamentos puede tomar para la fiebre? Solo para la fiebre, el paracetamol. Y solamente se permite que tome paracetamol por 5 días, nada más. Más allá de 5 días también puede afectar al hígado. No se recomienda ningún tipo de antiinflamatorios no esteroideos, o sea, no ibuprofeno, no naproxeno, no aspirina porque estos medicamentos aumentan el riesgo de hemorragia, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. El único, prácticamente por 5 días, y esto es porque la fiebre va a persistir por 3 o 4 días, ¿no? Es el paracetamol, acompañado de bastante líquido. Acuérdense, la fiebre no va a bajar si la persona no se hidrata. Si la persona toma el medicamento, el paracetamol, más el líquido, eso va a ayudar a que baje la fiebre, ¿no? Siempre vigilar el pulso, esto es si ya empieza a presentar algunos síntomas de complicaciones, ¿no? Vigilar el pulso, la presión, todo eso, si es que ya está complicado. Si es necesario, cuando ya se presenta el dengue hemorrágico, entonces la transfusión de sangre, ¿no? Y en las zonas de riesgo, bueno,
hay que verificar, ¿no? Si de repente, yo viajé a una zona donde hay dengue, por ejemplo, vamos a ver, a Tumbes. Viajé hace 2 semanas y después de 2 semanas, miren, empiezo a sentir los síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre. Ojo, tengo que sospechar, lo primero que tengo que pensar, sospechar, es que de repente ha estado incubando el virus del dengue, ¿ya? La ventaja es que ahora, como ya ustedes sabrán, y ya les deben haber mencionado, que ya hay una vacuna contra el dengue, ¿no? Hay ciertos criterios que, bueno, se tienen o recomendaciones que se tienen con respecto a esta vacuna porque es nueva, ¿no? Son 2 dosis que se colocan después de 3 meses. Por ejemplo, si te vacunan ahora en junio, después de 3 meses te toca la segunda dosis, ¿no? Normalmente los criterios para la vacunación es tener entre 10 a 16 años, no haber tenido dengue en los últimos 6 meses, saber si es que la persona ha tenido o tiene alergias a algún medicamento, vivir en el mismo lugar por lo menos un mes, ¿no? Entonces, todo eso es importante, ¿ya? Ujú. Muy bien. Entonces, esa es la recomendación que se tiene con respecto a la vacuna contra el dengue. Ahora, si bien es cierto, he mencionado solamente entre 10 y 16 años la vacuna para el dengue, pero a veces también está recomendada en zonas endémicas, o sea, en zonas donde hay varios casos de esta enfermedad también para adultos, ¿no? A partir inclusive desde los 4 años o de los 9 años para adelante. Pero igual hay que ver si es que la persona no ha tenido dengue en los últimos 6 meses, ¿ya? Entonces hay que ver, como es una vacuna nueva, siempre pues hay que vigilar los riesgos, ¿no? Pero como les digo, son 2 dosis las que se da, ¿ya? Y se ha aplicado esa vacuna a partir, bueno, en realidad está desde el 2024, pero recién se ha tomado en cuenta para que se incluya a partir de este año, ¿no? 2025. Muy bien. Pero también, como les dije, tiene sus contraindicaciones. En ciertas personas no se puede aplicar esta vacuna. Listo, muy bien. Entonces, y por último tenemos lo que es, ah, ahí está, lo de la vacuna, ¿no? Ya está. La prevención, primero, no tener envases acumulados con agua, ¿no? Especialmente en zonas endémicas donde existe el vector. Por ejemplo, los floreros ya no se llenan de agua, sino colocarles arena húmeda, evitar la acumulación de hojas, de vegetación, donde pueda proliferarse este mosquito, evitar las zonas o los lugares donde se puede acumular agua o humedad, ¿no? Siempre estar vigilando las macetas, siempre lavar bien, bien los envases, eliminar la basura, especialmente cuando está el carro recolector, y si no hay carro recolector de basura, entonces depositarlos en un solo, es cuestión de organización, ¿no? Depositarlos en un solo lugar para evitar que en todos pues los sitios empiece a reproducirse, porque la basura también atrae, ¿no? Los residuos sólidos también atraen los mosquitos. En los envases donde nosotros vamos a guardar o recolectar el agua, si es que no se tiene agua directo del caño, en los envases siempre lavarlos, cambiarlos constantemente y bien tapados, sobre todo, ¿no? No descuidarse en eso. Muy bien, ya está. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, esto es lo que les mencionaba con respecto a la vacuna, ¿no? Entre 10 y 16 años. Bueno, eso es lo primero que se recomienda, ¿no? Y ya después, poco a poco, se va a ir, se va a ir colocando lo que es para adultos, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Voy a tomar asistencia. A ver. ¿No? Domínguez.
Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches. Huerta Correa. Licenciada, presente. Ya, muy bien. Ordóñez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Gamarra. Gamarra. Presente, Huamancul. licenciada, buenas noches. Buenas noches. Huamanculqui. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches. Guillén. Guillén. Torres. Listo. Muy bien. Entonces, con eso terminamos el día de... Licenciada, yo no me he llamado ni. Sí, sí te llamé, hija. Sí estoy dos veces todavía te he mencionado tu apellido. Bueno, ya sé que estás ahí, Guille. Ya, muy bien. Listo. Entonces nos encontramos el día de mañana y para poder continuar con lo que son las enfermedades metaxénicas, ¿ya? Nos vemos, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.